buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver la situación general del mercado y vamos a romper el hielo comentando el tema que parece estar en auge, que no es ni más ni menos que la inflación. ¿Viene la inflación a destruir nuestra economía? Bueno, pues lo primero que creo que es muy importante indicar es que la inflación es algo mucho más complejo que la terminología binaria con la que se suele tratar, es decir, de si sube o si baja la inflación, de si existe o si no existe, etc. Existen diferentes tipos de inflación, como son, por ejemplo, la inflación monetaria, que consiste en el aumento de la oferta monetaria y por lo tanto no suben los precios, sino que aumenta la cantidad de dinero. Luego tendríamos la inflación del precio de los activos, que se refiere a la valoración de los activos financieros, y luego podríamos definir una tercera, que es la inflación de precios al consumidor, que hace referencia a la subida de los precios de los bienes y servicios cotidianos. Todo el tema de la inflación podría tener un desarrollo muy extenso y si estáis interesados, dejadlo en los comentarios y podemos tratarlo en un vídeo en profundidad, ya que en este vamos a ver el aspecto general del mercado, pero a modo de pincelada vamos a intentar hacer una síntesis simple de por qué se puede producir la inflación. Bueno, pues la inflación va en función de la velocidad del dinero. Cada dólar o cada euro creado en la sociedad, por ejemplo, cuando yo le pago el café al dueño del bar, este pagará al camarero y el camarero irá a comprarse ropa. Este ciclo se repite una y otra vez, haciendo que el dinero se intercambie de mano, permitiendo así que fluya la economía. Y como podéis ver en esta gráfica, la velocidad del dinero no ha hecho más que caer, por lo tanto, al menos por ahora, no deberíamos preocuparnos por este factor. El siguiente factor serían los salarios o la presión salarial al alza, es decir, si suben los salarios, las personas pueden consumir más, aumentando la demanda y favoreciendo la presión al alza de los precios. Pero por desgracia, los salarios siguen disminuyendo año tras año desde 1980, lo que coincide con esa disminución de la velocidad del dinero. Y por otro lado tendríamos los precios de las materias primas, ya que si sube el precio de las materias primas, repercutirá en el precio de la cesta de la compra y por este lado sí que hemos visto una presión al alza en los precios, y debido a esto sí que podríamos ver cierto repunte inflacionario a corto plazo, pero creo que solo será a corto plazo. Hay que tener en cuenta que una cosa es la política monetaria, la MMT, y otra cosa es la política fiscal. Si la política monetaria aumenta pero ese dinero no se destina al consumidor final y este lo dedica a consumo, el aumento de la MMT por sí solo no provocará inflación, y eso precisamente es lo que hemos visto todos estos años hasta hoy. Pero como vemos que la política fiscal expansiva sigue activa y bastante fuerte, gracias a esta sí que es probable que veamos un ligero repunte en la inflación, pero creo que es muy poco probable que asistamos a un evento hiperinflacionario. Otro punto a analizar que está también en boca de todos es el bono americano, que está repuntando, pero esto lo dejaremos para otro vídeo donde intentaremos explicar el impacto que esto podría tener, así como sus perspectivas de cara al futuro. Como conclusión, podríamos decir que la amenaza de tener hiperinflación, desde mi punto de vista, es muy poco probable, aunque sí que podríamos tener algo de inflación a corto plazo, pero considero que será algo puntual, debido a los factores que hemos comentado, y a modo de resumen podríamos decir que es poco probable debido a: punto número 1, una caída en el ahorro orgánico que hace que no se realicen inversiones productivas. Punto número 2, una población cada vez más envejecida que deriva en un aumento de beneficios sociales. Punto número 3, una economía muy endeudada que lastra el crecimiento. Punto número 4, el descenso de las exportaciones que continúa debido al entorno económico mundial bastante débil. Punto número 5, vemos que se ralentiza el crecimiento económico interno. Punto número 6, los jóvenes cuentan con una alta tasa de paro y con empleo mal pagados entre comillas. Punto número 7, tenemos una curva de oferta y demanda inelástica. Punto número 8, tenemos una producción industrial débil y podríamos continuar con numerosos factores. Sin embargo, tampoco vemos cercana la posibilidad de un colapso económico. Por ahora esto resulta muy poco probable que suceda. Vamos a ver ahora los datos macro. Por el lado del coronavirus estamos viendo como el número de casos totales ya va por 124 millones y el número de fallecidos ya va por 2.736.000 personas. Como veis en la imagen que os dejo en pantalla, tras el descenso tan agresivo que hemos tenido, que nadie sabe exactamente a qué se debe, estamos viendo cómo están repuntando nuevamente los casos y vemos que existe una especial preocupación en la zona de Europa, Brasil e India. Y por detallar un aspecto positivo es que en Israel se ha alcanzado el 100% de vacunación al menos con una dosis y estamos viendo que la evolución de los casos activos sigue con su tendencia a la baja, lo cual es esperanzador. Y por el lado de los datos macro en Estados Unidos, hemos visto que el índice de producción industrial de febrero salió en menos 2,2% frente al 0,3% esperado, los permisos de construcción salieron en 1.682 frente a los 1.750 esperados, el inicio de la
la construcción de casas fue de 1.421 frente a los 1.560 esperados y la Fed mantuvo su decisión de la tasa de interés entre el 0 y 0,25% tal y como se esperaba. Las solicitudes de beneficios por desempleo salieron en 770.000 frente a los 700.000 esperados, por lo tanto se trata de un dato peor de lo previsto, pero muy en su media de 700.000 aproximadamente. Bien, vamos a pasar ahora a ver el repaso técnico del mercado. Voy a realizar el análisis directamente con vosotros. Bien, empezamos como siempre por el SP500 y como veis el objetivo que teníamos hacia la cota de los 3.878 puntos ya ha sido cumplido. A partir de ahí subimos un poco más y tuvimos un retroceso. Ahora esa zona es clave, este punto de aquí. Ahora detallaremos cuáles son los niveles y como veis pues a largo plazo la tendencia continúa siendo alcista. Por ahora no apreciamos ningún problema a nivel gráfico, pero sí que tenemos divergencias a nivel bajista, lo que nos está produciendo esta subida tan escalonada en tipo dientes de sierra. Por lo tanto, no sería descartable que podamos tener un nuevo rechazo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí volver a tomar impulso al alza. La media de 200 sesiones continúa al alza y como veis, pues esa zona de soporte que indicamos ya en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? No ha cambiado demasiado la situación. Continúa siendo una zona muy relevante que cada vez que hemos llegado hemos rebotado con bastante fuerza, lo que significa que es un punto muy interesante a vigilar, ¿de acuerdo? La cota de los 3.658, 3.603 puntos. El último mínimo que se ha dejado pasa por los 3.722 puntos y también sería muy interesante vigilarlo. Pero como digo, mientras no perdamos esa zona de los 3.603 puntos, en el SP500 yo estaría tranquilo, ya que lo más probable es que continuemos con ese tipo de subida en dientes de sierra, pero al alza, ¿de acuerdo? La estructura de máximos y mínimos continúa siendo alcista. Vamos a ver ahora el Nasdaq 100. Bien, en el Nasdaq 100 la cosa se ha complicado un poco debido a la subida en rentabilidad del bono americano que hemos comentado antes, pero vamos a ver el aspecto técnico que tenemos, ¿de acuerdo? En primer lugar, el primer objetivo que teníamos marcado, ¿de acuerdo? Ya se cumplió, estaríamos hablando de esa cota de los 13.763 puntos, luego teníamos uno un poco más agresivo que si marcábamos esto como una especie de rango, nos daba un objetivo un poco más al alza, ¿de acuerdo? Que sería este nivel de aquí arriba, por el punto de ruptura. Y estaríamos hablando de ese nivel de 14.234 puntos que aún está por cumplir, ¿vale? Vamos a limpiar todo esto y vamos a verlo directamente qué es lo que está pasando. Bueno, lo primero vamos a señalar esa zona de resistencia o soporte que es muy relevante, que como veis, una vez que la hemos alcanzado ha actuado de soporte de una forma muy buena. Y en esta zona de aquí nosotros compramos, ¿por qué? Porque esto de aquí es un doble suelo, ¿de acuerdo? Se marcaron dos mínimos más o menos a la misma altura y se marcó un nuevo máximo. A partir de ahí fuimos añadiendo compras. El otro punto es que toda esta cota de aquí fue rota, toda esta tendencia bajista. Y por lo tanto este punto de aquí también representó una buena oportunidad de compra. Así que nosotros por ahora estamos comprados vigilando esa cota de los 12.221 puntos, ¿de acuerdo? Esa cota creo que es bastante importante, ya que si se llega a perder nos podríamos ir a buscar este nivel pivote de aquí de la cota de los 11.775 puntos y más tarde si se llega a perforar creo que podríamos ir a buscar toda esta cota de nivel súper importante de los 10.686 puntos, 10.932 puntos, pero eso por ahora queda bastante lejos. Como veis la tendencia continúa siendo alcista, ¿de acuerdo? Creo que todo este proceso de aquí es meramente correctivo y creo que lo más probable es que volvamos a repuntar al alza. ¿Qué es lo que estoy vigilando de cerca ahora? Bueno, pues creo que toda esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Después de esta corrección que hemos tenido, podría representar una formación de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Pero por ahora solamente son suposiciones y no podemos dar por válida la figura y activarla hasta que no se superen los 13.296 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, zona de resistencia muy importante, esos 13.296 puntos, y zona de soporte muy importante, ese nivel de los 12.221 puntos. Mi seco actualmente continúa siendo al alza, ¿de acuerdo? Creo que lo más probable es que volvamos a retomar esa subida. Si hacemos un poco de zoom y vemos la estructura que tenemos de fondo en un gráfico diario, vemos que es eminentemente alcista, ¿de acuerdo? No tenemos todavía ningún indicio que nos indique que se da la vuelta al mercado, así que como digo, estaría vigilando ese nivel de los 13.296 puntos, ya que si lo rompe mejora notablemente el aspecto gráfico y marcaríamos un objetivo por ruptura de hombro, cabeza, hombro de continuación alcista hacia los niveles de aproximadamente 14.321 puntos, ¿de acuerdo?
Y vuelvo a repetir, por la parte de los soportes estaría vigilando los 12.686 puntos, más tarde los 12.221 puntos, y si se pierde ese nivel creo que la cosa se complicaría y habría que volver a analizar de nuevo todo el gráfico, ¿de acuerdo? Así que si no quieres perderte nada, como siempre digo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras actualizaciones del mercado. Aunque últimamente hemos estado un poco retirados de YouTube debido al aumento del trabajo que hemos tenido. Pero bueno, vamos a intentar retomar la subida de vídeo con regularidad. Bien, por la parte de Europa vamos a ver el DAX. ¿Qué tenemos? Aquí lo teníamos pintado, ¿de acuerdo? No ha cambiado demasiado, solo hemos tenido que ser pacientes. Y nuestro primer objetivo en los 14.744 puntos pues ya ha sido alcanzado, tal y como lo indicábamos. Esa zona de soporte no llegó a perderse, indicábamos que todos estos niveles de aquí eran muy interesantes para comprar, ¿de acuerdo? No llegamos a perder los 13.270 puntos y rebotamos. Bueno, pues toda esta zona de aquí sigue configurada como zona de soporte, ¿de acuerdo? En torno los niveles de 13.826, 13.270 puntos son muy importantes, ya que es una zona de soporte muy importante. Si se llega a perder, creo que podríamos tener retrocesos algo mayores hacia los niveles de 12.966 puntos, y si se pierde ese nivel, creo que la caída ya podría ser algo más brusca. Pero por ahora esos niveles quedan lejos y simplemente estaría vigilando esa zona. Lo que considero más probable que suceda para las siguientes sesiones es que tengamos un breve retroceso de todo este impulso. Creo que va a ser un retroceso bastante pequeño que podría llegar hacia los niveles de más o menos esos 14.239 puntos y a raíz de ahí tener nuevamente un impulso al alza. Por lo tanto, mucha tranquilidad en el DAX. Como veis, venimos de romper resistencias de máximo histórico y por lo tanto estaría muy tranquilo de estar dentro de este índice. Vamos a ver ahora el IBEX 35. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues esto es lo que teníamos pintado, esperábamos un retroceso que se tendió un poco más de lo esperado, pero no llegamos a perder ese nivel clave que comentábamos de los 7.626 puntos. A partir de ahí decíamos que si el resto del mercado acompañaba, pues lo más probable era que llegásemos a romper esa resistencia y continuase esa tendencia alcista tal y como tenemos aquí pintado con estas rayas azules. Y como veis, pues más o menos es lo que se ha ido produciendo. ¿Qué es lo que esperamos ahora para las siguientes sesiones? Pues considero que como el resto del mercado lo más probable que acompañe al alza es que el IBEX 35 continúe haciéndolo bien y vayamos a romper definitivamente esa resistencia que, como veis, en un primer ataque y en una primera ruptura hemos rechazado con agresividad. Pero la estructura de máximos y mínimos continúa siendo alcista y mientras no perdamos ese nivel de 7.606 7.633 puntos, creo que lo más probable es que el IBEX vuelva a romper ese máximo de los 8.733 y vayamos a buscar la cota de los 9.253 puntos mientras el resto del mercado acompañe, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora los mercados emergentes. Y esto era lo que esperábamos, ese retroceso, ¿de acuerdo? Comentábamos que si teníamos ese retroceso sería muy interesante aprovechar para añadir a cartera este tipo de mercado y a partir de ahí, pues lo que esperamos es que continúe de nuevo esa tendencia al alza, ¿de acuerdo? Hacia los niveles de 85,52 que tenemos marcados. Este proceso es un proceso a largo plazo. Como veis, el gráfico es a nivel semanal y por lo tanto es una inversión para tener en cartera durante mucho tiempo. La estructura sigue siendo alcista y por lo tanto, si estuviese comprado, estaría muy tranquilo, al menos por ahora, dentro del ETF de mercados emergentes. Bien, por la parte de Japón, ¿qué es lo que tenemos? Por la parte de Japón lo que esperábamos era esto que tenemos aquí marcado, ya que no hemos vuelto a tocar estos gráficos para que se queden actualizados tal y como lo dejamos. Y como veis, pues tuvimos ese breve retroceso y a partir de ahí esa subida, tal y como la teníamos indicada. Y bien, ¿qué podemos esperar para las próximas sesiones? Bueno, pues estamos acercándonos a esa directriz alcista que está marcando el proceso de subida de Japón y por lo tanto considero que estamos más o menos en una buena zona para comprar o para añadir a cartera. Creo que este nivel de aquí es muy interesante si estuviese haciendo trading de corto o medio plazo. Estaría vigilando ese mínimo de ahí de los 28.291 puntos. Creo que no es un punto muy interesante para añadir a cartera de cara al medio largo plazo, pero creo que para hacer un pequeño trading ahora mismo el riesgo-beneficio que tendríamos sería muy pequeño. Por ejemplo, este sería nuestro riesgo de pérdida para nuestro potencial beneficio, que puede ser bastante mayor, ¿de acuerdo? Simplemente con volver a los máximos anteriores, fijaros que ya tendríamos más o menos ese 2-1. Pero incluso creo que podría extenderse con total tranquilidad la subida buscando operaciones tipo 4 o 5-1 o incluso más, ¿de acuerdo? Si se llega a perder ese mínimo, creo que el retroceso podría continuar ligeramente hacia este nivel de 27.566 puntos, 26.926 puntos, desde donde esperaría que rebotase nuevamente el índice, ¿de acuerdo? Además, por ahí pasa también esa media de 200 sesiones, que justo si llegase a ese nivel, la media se encontrará más o menos por aquí. Y por lo tanto, desde ahí esperaría que se retomasen las alzas. Ahora bien, si llegamos a perder todo
todos estos niveles, pues entonces me esperaría a una oportunidad de compra muy interesante de cara al largo plazo, que sería todo este nivel de aquí de los 24.500 puntos, 23.947 puntos. Esta zona es la que yo consideraría que sería muy interesante para añadir a cartera. Pero como esto por ahora parece poco probable que suceda, estaría buscando más bien esa compra de querer añadirme el índice a cartera en torno a esos 26.926 puntos, ¿de acuerdo? Y si fuese trading, pues estaría buscando esa compra más o menos por aquí, justo en el apoyo en la directriz, con ese stop muy ceñido en torno a los 28.291 puntos. Bien, por la parte de materias primas, vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a empezar por la plata. Y esto era lo que teníamos pintado, ¿de acuerdo? Comentábamos que lo más probable era que repuntase la plata nuevamente tras romper ese máximo anterior, pero como veis está bastante estable en torno a los 25 puntos más o menos. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bien, pues toda esta zona de 25 puntos, como podéis ver, supone una zona de soporte muy importante, todos estos niveles de aquí, que como veis ha funcionado en numerosas ocasiones. Aquí lo tenemos, aquí tenemos cómo funciona de resistencia, nuevamente resistencia, soporte, soporte nuevamente, y actualmente parece que está intentando actuar de soporte. Por lo tanto, estaría vigilando muy de cerca esa cota de 24,85 y más tarde ese nivel de aquí, que funcionaría como pivote, de los 24,07 puntos. A partir de ahí, si se llega a perder, creo que lo más probable es una rotación hacia ese nivel de 21,65 aproximadamente, ¿de acuerdo? Ese nivel sí que es crítico, ya que si se llega a perder, creo que la plata va a continuar con una tendencia a la baja. Pero por ahora eso queda bastante lejos. Y lo que estamos viendo que hay actualmente pues es un rango lateral que está durando muchísimo tiempo. Esto se debe a diversos factores, pero aquí estamos realizando simplemente el análisis técnico. Por lo tanto, lo que esperaría para la plata para las próximas sesiones, la verdad, es que se mantenga básicamente dentro de este rango que estamos viendo, en torno a los 24,85 o ligeramente por encima, en torno a esos 26,72 aproximadamente. Pero más o menos creo que va a mantener, si trazásemos una raya de otro color para que se vea, si trazamos esta raya justo en la mitad, creo que el rango que va a oscilar va a ser básicamente todo este de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para el largo plazo creo que los 21,65 son muy relevantes y por otro lado los 30,19 son sumamente importantes. Mientras tanto, pues básicamente rango lateral. Vamos a ver el oro. ¿Qué está pasando con el oro? Bueno, pues básicamente lo que hemos tenido es un desplome bastante agresivo del oro y llegamos hace poco a esa directriz de largo plazo alcista donde representaba una buena oportunidad de compra, ¿de acuerdo? Perforamos ligeramente 61,8% que decimos que siempre debe actuar como zona de soporte, pero justo por aquí debajo teníamos esa zona pivote donde hablábamos de situar el stop, ¿de acuerdo? En torno a los 1660 puntos. No ha llegado a perforarlo por muy poco. Ahora tenemos por delante una resistencia muy importante en torno a los 1753-1800 puntos. Habría que superarla para ver cierta mejoría en el aspecto gráfico del oro, pero lo que podríamos decir de fondo, pese a la estructura bajista que estamos viviendo, es que actualmente la sucesión de máximos y mínimos continúa siendo alcista, por lo tanto parece probable que podamos retomar nuevamente los impulsos al alza, ¿de acuerdo? Pero como digo, una situación muy incómoda, la verdad. No sabría exactamente por dónde tirar dentro del oro. Entiendo que puedan surgir numerosas dudas respecto a este activo y como digo, seguimos teniendo una resistencia muy importante en torno a los 1800 puntos y más tarde la media que pasa actualmente por los 1840 puntos. Toda esta corrección tal vez podríamos pintarla tal que así, que ya ha tenido numerosas rupturas fallidas al alza, ¿de acuerdo? Donde parecía que se retomaba nuevamente la tendencia al alza. Y parece que está estructurando este tipo de canal. Podríamos pintarlo de esta manera. Por lo tanto, para que mejore notablemente el aspecto gráfico del oro, parece ser que tendría que superar actualmente los niveles de 1861 puntos para activarnos nuevamente una estructura alcista por ruptura de canal. ¿De acuerdo? Que nos llevaría a superar ligeramente esos máximos históricos. Pero por ahora eso parece poco probable que suceda esta semana y por lo tanto lo que esperaría sería pues que se mantenga más o menos dentro de este rango, con ligero rebote, es lo que yo esperaría. Tal vez algo así. Pero como digo, una situación bastante incómoda dentro del oro. Eso sí, el soporte que yo estaría vigilando muy de cerca son esos 1660 puntos. Si se llega a perder, creo que la probabilidad de que continúe en caídas mucho más agresivas hacia niveles incluso de 1470-1446 puntos sería muy probable. Por lo tanto, si habéis comprado y aprovechado todo este nivel de aquí que comentábamos para comprar,
mi stop estaría aquí, sería muy ceñido, ¿de acuerdo? Y luego, pues como todo, puede salir bien o puede salir mal, pero lo importante es que si hemos comprado en este nivel, nuestra pérdida va a ser muy pequeña y nuestro potencial de beneficio es muy grande. Y como ya sabemos y hemos explicado numerosas veces, lo importante para sobrevivir en este negocio es que nuestros beneficios superen con creces nuestras pérdidas, así que este tipo de operativa cumpliría ese requisito. Vamos a ver el petróleo. Y como veis, comentábamos que si llegábamos a romper la cota de los 54,52, esperábamos un repunte muy agresivo hacia los niveles de 62,45 66,41. Lo hemos superado incluso ligeramente, pero actualmente aquí se está estructurando una cosa muy interesante que habrá que ver si se activa, que si bajamos a un gráfico 4 horas podemos ver mejor, y no es nada más y nada menos que una formación de hombro cabeza a hombro dentro de una zona de resistencia. Por lo tanto, yo estaría vigilando ese nivel de ahí, de los 58,33, ya que si se llega a perder, creo que podríamos ir a buscar ese nivel de los 48,65 puntos, ¿de acuerdo? Si hacemos un poco de zoom, lo que tenemos es que el petróleo ha roto una estructura bajista de largo plazo muy importante y que esa corrección que estamos hablando hacia los niveles de 48,65 supondría simplemente una zona de pullback hacia esa media de 200 sesiones, hacia esa directriz alcista que viene marcando el proceso de rebote y un apoyo en esa directriz bajista que ha roto de largo plazo. A partir de ahí, lo que yo esperaría sería que nuevamente tuviésemos subidas para el petróleo. Si no llegamos a confirmar cierres por debajo de 58,33, pues la verdad es que toda esta zona donde está ahora mismo sería un punto de apoyo muy interesante y a partir de ahí lo que estaría buscando sería nuevamente un rebote al alza. Por lo tanto, para los que os mola el trading, creo que es muy interesante esa compra en ese nivel con un stop aquí debajo, justo debajo de esa zona de soporte de 58,33, ya que si se pierde creo que la corrección podría ser mayor, pero si no se pierde, actualmente la relación riesgo-beneficio es muy interesante. Por lo tanto, creo que el petróleo podría ir a buscar en próximas jornadas, si no se llega a perder esos niveles, la cota de 74-77 puntos. ¿De acuerdo? Bien, por el lado de las divisas, ¿qué podemos esperar del eurodólar? Bueno, pues esto es lo que teníamos pintado. Teníamos dos opciones, o bien una corrección pequeña y rebote, o bien una corrección profunda y rebote. Actualmente lo que hemos visto es que hemos perforado esa zona pivote, que era muy interesante, y por lo tanto lo que considero más probable es que se confirme el escenario más agresivo a la baja. Por lo tanto estaría esperando una rotación aún más acentuada para el par euro-dólar hacia la zona de 1.16.9, 1.14.5 aproximadamente. Desde ahí esperaría que rebotase nuevamente con fuerza el par euro-dólar, ¿de acuerdo? Ya que como vemos hemos roto esa estructura bajista de largo plazo y por lo tanto parece que el par euro-dólar podría continuar con su fortaleza de cara al medio y largo plazo. Actualmente estamos en tierra de nadie y yo esperaría un retroceso a alguna zona relevante como la que hemos comentado de los 1.17, 1.14,5 aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que para las próximas sesiones voy a pintarlo, esperaría algo así. Bien, y por último, como siempre, vamos a ver las criptomonedas. Vamos a ver el aspecto técnico de Bitcoin. Ya comentábamos que lo más probable era que se fuese a la zona de los 50.000 por activar este triángulo alcista, simplemente, ¿de acuerdo? No teníamos otra base más que ese aspecto técnico. Por lo tanto, ese nivel ya ha sido alcanzado, incluso los 61.979. Y actualmente está presentando unas divergencias bajistas bastante agresivas. Nosotros personalmente hemos cerrado nuestra posición en Bitcoin, ¿de acuerdo? Al alcanzar el objetivo de los 50.000 y lo que estaríamos esperando después de esta subida tan vertical y tan agresiva sería básicamente, podemos trazarla de esta manera más o menos, estaríamos esperando una corrección interesante hacia los niveles de 38-50% en torno a los 30.000, 24.000 aproximadamente, desde donde podría recuperar nuevamente su tendencia al alza. Actualmente creo que tener ese FOMO de perseguir al precio, cueste lo que cueste simplemente porque sube, es muy arriesgado. Así que yo esperaría alguna posición donde podamos tener un punto de apoyo interesante, teniendo, como siempre digo, un riesgo-beneficio a favor nuestro, ¿de acuerdo? Por la zona de soportes importantes a vigilar, creo que la cota de los 41.339 puntos se compone ahora de una zona de soporte importante y si se llega a perder estaríamos hablando de poder ir a buscar nuevamente esos 27.931 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Por ahora, más allá de esas divergencias bajistas a nivel de RSI, por acción del precio no encontramos ningún patrón de vuelta, pero considero que la compra actualmente es bastante arriesgada. Así que si quisiera entrar en Bitcoin esperaría una corrección y si estoy dentro
dentro, pues mantendría tranquilamente, teniendo vigilado muy de cerca esa cota de 41.339 puntos, ¿de acuerdo? Ya que si se pierde creo que podríamos tener algo así. Y estamos hablando nada más y nada menos que una corrección de un 52% desde los máximos históricos. Bien, por la parte de Ethereum, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues teníamos un objetivo alcista marcado de largo plazo hacia los niveles de 1552 puntos, lo hemos cumplido con creces, incluso nos hemos extendido ligeramente por encima en torno a los 2017. Nosotros ya hemos cerrado posiciones en Ethereum, al menos por ahora. Esto era lo que teníamos pintado, vemos que esa estructura se ha mantenido un poco más en el tiempo antes de romper. Y la verdad que aunque tenga ese aspecto técnico tan alcista, da la sensación de que podríamos tener una corrección a corto plazo, ¿de acuerdo? Podríamos trazar esta directriz que nos indicaría el proceso de largo plazo de la estructura alcista y actualmente nuestro último mínimo a vigilar, que es muy importante, se trata de los 1279 puntos. ¿Por qué es tan importante? Porque si llegamos a perder este mínimo, ¿vale? Toda esta zona actualmente de techo, ya os digo que todo esto cambia muy rápidamente, así que lo iremos actualizando. Toda esta cota de aquí se podría conformar como una formación de doble techo, que es una formación de vuelta, que nos podría llevar a esa directriz alcista, ¿de acuerdo? O incluso un poco más abajo, en torno a los 796 puntos aproximadamente. Estaríamos hablando de una corrección desde máximo histórico de un 61% para Ethereum. Pero eso aún no ha sucedido y son simplemente especulaciones. Así que actualmente la secuencia de máximos y mínimos sigue siendo alcista. Sí que es cierto que tenemos un objetivo bajista por ruptura de este tipo de cuña hacia niveles de 1039 puntos aproximadamente, por lo que considero que lo más probable es que tengamos presiones a la baja para Ethereum, ¿vale? Para ir a buscar ese nivel que además, como veis, corresponde con esa zona de la directriz alcista o muy cerca de ella, y a partir de ahí esperaría nuevos rebotes. Pero esto también nos activaría ese doble techo, por lo tanto tendría toda esta cota de aquí muy vigilada y tendría mucha precaución. ¿Esto qué quiere decir? Que no compraría actualmente a los precios actuales, ¿de acuerdo? Esperaría una corrección interesante hacia esos niveles para tal vez intentar añadir a cartera esta criptomoneda en el caso de que sea de mi agrado. Si no se llegase a perder ese nivel, pues considero que todo este tramo de aquí podríamos verlo como un canal que se ha roto al alza y por lo tanto podría dejarnos un nuevo objetivo. Si esto lo trasladamos hacia arriba, nos deja un objetivo que está casi cumplido hacia niveles de los 2165 puntos. Por lo tanto, si no llega a perder ese nivel de los 1279, creo que lo más probable es que desde aquí tengamos un nuevo impulso al alza hacia niveles de 2165 puntos. Bueno, pues esta es nuestra visión técnica de mercado. Si os gusta este tipo de contenido, hacedmelo saber por los comentarios y dale a me gusta que yo lo sepa. Suscríbete al canal para no perderte nada y activa la campanita. Y como siempre, muchas gracias por vuestra confianza y por vuestro tiempo y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, compañeros.